Delphias Audiolibros presenta Firefight, la segunda novela de la serie Reckoners escrita por Brandon Sanderson. Segunda parte. Capítulo 8. Mientras corríamos por la autopista los papeles se me agitaban entre las manos. Habíamos llegado a una zona relativamente intacta de asfalto, aunque de vez en cuando dábamos con un tramo más irregular. Nunca habría imaginado que una carretera como esa pudiese deshacerse con tanta rapidez. Desde Calamity apenas habían pasado 13 años, pero la autopista ya estaba salpicada de socavones y plantas que sobresalían entre las grietas como dedos zombies queriendo escapar de la tumba. Muchas de las ciudades junto a las que pasábamos se habían deteriorado considerablemente, y tenían las ventanas destrozadas y los edificios desmoronándose. Entreví algunas ciudades en mejor estado de reparación, iluminadas en la distancia por las hogueras, pero en su mayoría parecían más bien pequeños búnkeres, rodeadas de murallas y con campos fuera de ellas. Feudos gobernados por algún épico. Viajábamos de noche y, aunque vi algún fuego, no vislumbré ni un solo resplandor de luz eléctrica. Chicago no era una anomalía, no solo porque el acero hubiese preservado los altos rascacielos y la línea elegante de edificios, sino porque el reinado de Steelhead había mantenido en funcionamiento los servicios básicos. El profesor viajaba con las gafas protectoras puestas, ya que los faros del jeep habían sido reemplazados por focos ultravioletas, invisibles si no llevabas el equipo adecuado. Yo permanecí sentado en el asiento trasero del jeep y pasé el tiempo leyendo las notas y los artículos que me había entregado tía. Sostenía las hojas en una pequeña caja apoyada en el regazo. La caja tenía una lámpara en el interior y servía para enmascarar la luz. El vehículo redujo la velocidad, luego subió y bajó mientras el profesor sorteaba con cuidado una zona de asfalto deteriorado. A los lados de la carretera se veían coches abandonados como los cuerpos huecos de enormes escarabajos. Primero habían consumido toda la gasolina y luego los habían desmontado para aprovechar las piezas. Por suerte, habían modificado nuestro vehículo para funcionar con una de las células de energía del Moon. Mientras pasábamos lentamente sobre los escombros, oí algo en la noche, como una rama que se partía. El asiento trasero del jeep no era grande, pero no tenía techo, así que sin problema pude dejar la caja y operar con mi nuevo rifle. Me lo puse sobre el hombro y le di al botón que hacía salir la mira automática. Tengo que admitir que funcionaba muy bien. Pasaba él solo a visión nocturna y me permitía hacer zoom hacia la fuente del sonido. Por las miras holográficas pude ver a unos pocos merodeadores con ropas raídas ocultos en la oscuridad tras uno de los coches abandonados. Parecían salvajes, de largas barbas y ropa que apenas se sostenía. Los observé quitando el seguro, buscando armas, hasta que apareció otra cabeza. Una niña pequeña, de unos 5 años. Uno de los hombres la hizo callar y la empujó para ocultarla. Luego seguí observando el coche hasta que abandonamos la zona deteriorada. Ganamos velocidad y los dejamos atrás. Bajé el arma. Aquí las cosas están realmente mal. En cuanto una ciudad empieza a actuar unida, dijo tía desde el asiento delantero, un épico decide gobernarla o destruirla por completo. Es peor aún, dijo en voz baja el profesor, cuando uno de ellos desarrolla poderes. Los épicos nuevos eran muy poco habituales, pero sucedía. En una ciudad como Chicago Nova, aparecía uno nuevo cada 4 o 5 años. Resultaban muy peligrosos. Un épico que manifestaba poderes por primera vez casi siempre se volvió un poco loco al principio y hacía uso de sus habilidades sin ton ni son para destruir. Steelhead se había dado prisa en capturar a esos individuos y someterlos. Allá afuera no habría nadie para impedir tal destrucción inicial. Me acomodé, inquieto, pero al rato volví a la lectura. Era nuestra tercera noche de viaje. Al amanecer tras la primera, el profesor nos había llevado a una casa segura oculta. Por lo visto los Reckoners disponían de muchas de ellas a lo largo de las principales carreteras. Normalmente eran huecos abiertos en la roca con los tensores, protegidos por puertas ocultas. No le había insistido demasiado al profesor sobre los tensores. Incluso conmigo se refería a ellos como si fuesen tecnología, aunque era una tapadera para sus poderes. Solo permitía que los usaran los Reckoners de su equipo personal, lo que tenía sentido. La mayoría de los poderes de los épicos tenían un alcance definido. Por lo que había logrado determinar, debían encontrarte a menos de unos 20 kilómetros del profesor para que funcionase la cesión de tensores o campos de energía. Lo que hacía que la situación fuese todavía más confusa es que los Reckoners efectivamente disponían de tecnología para emular los poderes de los épicos. Por ejemplo, la pistola Gauss. Yo la había usado para luchar contra Steelhead. Y el brazalete Zauri, un dispositivo que empleábamos para determinar si alguien era un épico o no. Yo había sospechado que secretamente esos aparatos eran también resultado de los poderes del profesor,
pero él me había garantizado que no lo eran. Era posible matar a un épico y luego hacer uso de algún aspecto de su ADN para diseñar máquinas que imitasen sus poderes. Eso hacía que el engaño del profesor fuese tan creíble. ¿Por qué pensar que el líder de tu equipo es un épico cuando hay una explicación tecnológica perfectamente creíble para las cosas que puedes hacer? Pasé las páginas para llegar a la última de las hojas grapadas que me había dado tía. Ahí di con el perfil de Sourcefield, que habíamos reunido poco después de su llegada a Chicago Nova. Emily Bask, anteriormente recepcionista de hotel, aficionada al cine pulp asiático, obtuvo sus poderes épicos 2 años después de Calamity. Decía, repasé su historia. Había pasado periodos en Detroit, Madison y Little Blackstone. Durante unos años fue aliada de Static y su banda de épicos. Luego había desaparecido durante un tiempo antes de aparecer en Chicago Nova para matarnos. Un detalle interesante, pero no era lo que buscaba. Quería conocer su historia antes de ser épica, en concreto, su personalidad antes de cambiar. Había causado problemas como Steelheart, y sobre ese asunto solo había un par de párrafos. Después del suicidio de su madre la había criado una tía, pero las páginas no daban detalles sobre su personalidad. Al final había una nota. Evidentemente el trauma de la madre está relacionado con los abuelos. Me incliné hacia adelante mientras él ganaba algo de velocidad. ¿Tía? Murmuró, apartando la vista del datapa, que ocultaba en una cajita como la mía para tapar la luz. ¿Qué significa esto? ¿Algo de que el trauma de la madre de Sourcefield está relacionado con sus abuelos? No estoy segura, respondió. Lo que te entregué es parte de un informe más largo compilado por Jory. Solo nos envió la información relevante. Mis propios informes no daban muchos detalles sobre Sourcefield. Volví a leer la frase, iluminada dentro de la caja. ¿Te importaría pedirle el resto de la información? ¿Qué tienen los épicos muertos que te fascinan tanto?, preguntó tía. El profesor siguió mirando al frente, pero pareció prestarnos atención. ¿Recuerdas a Mitosis?, pregunté. ¿El que intentó conquistar Chicago Nova hace unos meses? Por supuesto. Su punto débil era la música rock, dije. En concreto, su propia música. Antes de obtener poderes épicos había sido una estrella menor del rock. Y, que es una coincidencia demasiado grande, ¿no? ¿Que su propia música negase sus poderes? Tía, ¿y si hubiese un patrón en los puntos débiles y no hemos sabido verlo? Alguien se habría dado cuenta, dijo el profesor. ¿Eso crees?, pregunté. Al principio, nadie sabía que los puntos débiles existían. Los épicos no tenían ganas de cantarlos a los 4 vientos. Además, el caos era total. ¿Al contrario que ahora?, preguntó tía. Ahora vivimos en un caos institucionalizado, dije. A ver, ¿cuánto hace que empezaron a actuar los Reconers? ¿Cuánto hace que los eruditos empezaron a reunir datos sobre el talón de Aquiles de los épicos? Solo han pasado unos años, ¿no? Y la idea más extendida es que las debilidades de los épicos son extrañas y aleatorias. Solo que, ¿y si no es así? Tía tocó el datapad. Supongo que vale la pena estudiarlo. Te conseguiré más información sobre el pasado de Sourcefield. Asentí, mirando entre sus cabezas hacia el este a lo largo de la carretera. La oscuridad me impedía ver muy bien, aunque una neblina en el horizonte me pilló por sorpresa. ¿Era luz? ¿Ya amanece?, pregunté, comprobando el móvil. No, dijo el profesor. Es la ciudad. Babilonia restaurada. ¿Tan pronto, David? Llevamos más de 2 días de viaje, dijo tía. Sí, pero Babilar está en la otra punta del país. Supuse que, no sé, que al menos nos llevaría 1 semana, o 2. El profesor resopló. Cuando las carreteras estaban en buen estado, podías recorrer fácilmente esta distancia en un día. Me acomodé en el asiento, preparándome para los baches mientras el profesor aceleraba. Era evidente que quería llegar antes de que amaneciese. Cada vez había más suburbios, pero aún así, todo estaba tan vacío. Había imaginado edificios por todas partes, con alguna granja entre ellos. La verdad es que el paisaje fuera de Chicago Nova parecía estar lleno de, bueno, de un buen montón de nada. El mundo era al mismo tiempo un lugar mucho mayor y mucho más pequeño de lo que yo había imaginado. Profesor, ¿de qué conoces a Regalia?, le solté. Tía me miró fijamente. El profesor siguió conduciendo. ¿Qué recuerdas de Regalia, David?, preguntó tía, quizá para romper el silencio. De tus notas. He estado repasándolas, dije, animado. Es uno de los épicos más poderosos y uno de los más misteriosos. Manipulación del agua, proyección remota, indicios de al menos otro gran poder. Tía resopló. ¿Qué?, pregunté. Tu tono de voz, respondió tía. Suenas como un fan hablando de su película favorita. Me puse rojo. Pensaba que odiabas a los épicos. Así es. Claro, a todos excepto a la épica de la que me había encariñado, y al profesor. Y supongo que a Aemund. Es complicado. Odiaba a Steelheart. De verdad odiaba a Steelheart y supongo que por eso a todos los demás. Pero también llevaba toda la vida estudiándolos, aprendiendo cosas sobre ellos. No te puedes sumergir en algo, dijo el profesor en voz baja, sin acabar respetándolo. Se admití. Cuando era niño, me encantaban los tiburones. Leía todos los libros que podía,
incluso los relatos más desagradables relacionados con muertes por tiburones. Me encantaba leer sobre ellos precisamente porque eran tan peligrosos, tan mortales, tan raros. Lo mismo pasaba con los épicos, solo que mucho más. Las criaturas como Regalla, misteriosas, dinámicas, poderosas, eran fascinantes. No has respondido a mi pregunta sobre cómo conoces Regalla, comenté. No, dijo el profesor. No he respondido. Sabía que tenía que dejarlo. Al cabo de poco llegamos a las ruinas de una ciudad mayor, pero no parecía que fuera Babilar. Al menos, no habíamos llegado a la neblina de luz. El lugar estaba completamente a oscuras, sin fuegos y menos aún electricidad. Lo que había entrevisto antes estaba más allá, en la distancia. Ni siquiera eran realmente luces. Más bien un tenue resplandor en el aire, como el que podría producir un montón de zonas iluminadas, aunque no podía distinguir luces concretas. Todavía estábamos demasiado lejos y los edificios me bloqueaban la vista. Cogí el rifle y contemplé el paisaje a través de la mira de visión nocturna. Casi todo estaba oxidado y se desmoronaba, aunque la ciudad era más grande que las otras por las que habíamos pasado. Además, por alguna razón me parecía que nada era correcto. Tan gris, tan destruido, tan falso, porque parece un escenario de película, comprendí, pensando en las películas que había visto con los otros niños de la fábrica. Todos vivíamos en Chicago Nova, una ciudad de puro acero. Carteles difuminados, paredes de ladrillo, montones de madera. Artefactos de otro mundo. Antes solo lo había visto en las películas. Cruzamos durante un buen rato aquella ciudad muerta, siguiendo todavía la autopista, pero a menor velocidad. Di por supuesto que el profesor no quería hacer ruido. Finalmente tomamos una salida y nos metimos en la ciudad oscura. ¿Estamos en Babilar?, pregunté en voz baja. No, dijo el profesor. Esto es. Era Nueva Jersey, concretamente, Fort Lee. Me sentí nervioso. Cualquiera podría estar observándonos desde aquellos cascarones huecos de edificios. El lugar estaba abandonado, una enorme tumba de la época anterior a Calamity. Tan vacío, susurré mientras el profesor subía una calle. Murió mucha gente luchando contra los épicos, susurró Ti a modo de respuesta. Y murió mucha más cuando los épicos decidieron contraatacar en serio. Pero la mayoría murió en el caos posterior, cuando la civilización se rindió. Mucha gente evita las ciudades, dijo el profesor. Aquí es difícil hacer crecer nada y atraer la peor calaña de merodeadores. Sin embargo, la tierra no está tan vacía como crees. Giró una esquina. Me percaté de que Tía tenía la pistola en el regazo, aunque nunca la había visto disparar un armallón. Además, añadió el profesor, la mayoría de los ocupantes de esta zona ya ha llegado a la isla. ¿Es mejor ahí la vida?, pregunté. Eso depende de tú. El jeep en medio de una carretera oscura y se volvió hacia mí. ¿Hasta qué punto confías en los épicos? Sonaba a pregunta capciosa, teniendo en cuenta quién me la hacía. Bajó del jeep. Sus botas sonaron contra el asfalto. Tía bajó por el otro lado y se pusieron a caminar hacia un edificio imponente. ¿Qué es?, les pregunté. Me puse en pie en la parte posterior del jeep. ¿Dónde está la carretera a Babilar? No podemos ir conduciendo hasta Babilar, dijo el profesor, deteniéndose junto a la puerta del edificio. ¿Demasiado evidente?, pregunté mientras bajaba de un salto para unirme a ellos. Sí, contestó el profesor, pero, sobre todo, porque la ciudad no tiene calles. Vamos. Es hora de conocer a tu nuevo equipo. Abrió la puerta. Segunda parte. Capítulo 9. Seguía al profesor y a Tía al interior del edificio. Daba la impresión de ser un pequeño garaje mecánico, con enormes puertas en la fachada, y olía demasiado limpio, en absoluto mohoso como las cámaras olvidadas de las calles subterráneas de Chicago Nova. Pero estaba totalmente a oscuras y producía una sensación inquietante. No podía distinguir nada excepto unas enormes formas negras que bien podrían haber sido vehículos. Cogí el rifle mientras sentía que el pelo de la nuca se erizaba. ¿Era una trampa? ¿Se había preparado el profesor para esa eventualidad? Las luces se encendieron de golpe. Cegado, lancé una maldición y salté a un lado. Me golpeé la espalda contra algo grande. Alcé el rifle. Vaya, dijo una voz femenina. Ay, lo siento, lo siento. Lo siento. Demasiado brillante. Cerca, el profesor lanzó un gruñido. Con el rifle bien apoyado contra el hombro, parpadeé hasta poder ver que nos encontrábamos en una especie de taller. Nos rodeaban los bancos cubiertos de herramientas y algunos coches en distintos estados de desmontaje, incluyendo un jeep igualito al nuestro. Oí que la puerta se cerraba detrás de mí y apunté en esa dirección. Una mujer hispana alta de unos 30 años la había cerrado. Tenía rasgos angulares y pelo oscuro con un mechón teñido de violeta sobre la cara. Vestía camisa roja, chaqueta y una corbata negra. Miffy, soltó la mujer. La idea de apagar las luces hasta que entrasen era evitar que todo el barrio se enterara de que este edificio dispone de electricidad, lo cual no sucede si enciendes las luces cuando la puerta está completamente abierta. Lo siento, gritó la misma voz de antes. El sonido rebotó en la enorme estancia. La mujer hispana me miró. Baja esa arma antes de que le hagas daño a alguien, chico. Me dejó atrás y le dedicó un saludo militar descuidado al profesor,
que extendió la mano. Val. John correspondió a ella aceptando la mano. Me sorprendió recibir tu mensaje. No esperaba que volvieses tan pronto. Teniendo en cuenta lo sucedido, dijo el profesor, supuse que planeabas una respuesta impulsiva. ¿Ha venido a detenerme, señor?, preguntó Val con voz helada. Chispas, no contestó el profesor. He venido a ayudar. La expresión de Val se fracturó, como si un intento de sonrisa tirara de las comisuras de sus labios. Hizo un gesto en mi dirección. ¿Es ese Stiles Slayer? Sí, respondió el profesor mientras yo abandonaba mi posición defensiva. Estupendos reflejos, dijo Val valorándome de arriba a abajo. Un sentido de la moda horrible. Miffy, ¿dónde demonios estás? Lo siento, volvió a decir la voz de antes, seguida de choques metálicos. En camino. Me situé junto a Tia y observé a una joven negra que bajaba desde la pasarela superior. Llevaba al hombro un rifle de francotirador. Saltó al suelo y corrió hacia nosotros, con alegría en el paso. Vestía tejanos y una chaqueta corta, con una ajustada camiseta blanca debajo. La parte superior de la cabeza la llevaba cubierta de trenzas y el resto del pelo explotaba encrespado hacia atrás. Tia y el profesor miraron a Val. Tia alzó una ceja. Miffy es muy capaz, dijo Val. Solo que un poco. Al venir hacia nosotros, Miffy intentó pasar por debajo de la parte delantera de un jeep a medio montar colocado en posición elevada, pero su rifle sobresalía demasiado y chocó con estruendo contra la parte posterior del jeep, echándola hacia atrás. Boqueó y cogió el jeep como si quisiese estabilizarlo, aunque no se había movido. Luego le dio una palmadita como si fuese una disculpa. Tendría más o menos 17 años, una cara agradable de rasgos redondeados y la piel de un marrón cremoso. Sonríe demasiado para ser una refugiada, pensé al verla acercarse corriendo y saludar al profesor. ¿Dónde habrá estado viviendo que no le han arrancado ese carácter vivaracho? Me pregunté. ¿Dónde está Excel?, preguntó Tia. Vigilando el bote, dijo Val. El profesor asintió y luego señaló a Val. David, te presento a Valentine, líder de esta célula de Reconers. Ella y los suyos llevan 2 años viviendo en Babilonia restaurada, vigilando a Regalia. Obedece sus órdenes como si fuesen mías. ¿Comprendido? Entendido. Val, ¿haces de gancho? La expresión de Val se oscureció. Operaciones, dijo, sin dar muestras de que mis palabras la hubiesen ofendido. Aunque si Tia se une a este equipo. Así es, dijo Tia. En ese caso, dijo Val, probablemente ella se encargue de operaciones. La verdad es que yo prefería estar en el campo, pero no ser el gancho. Me encargo de armas pesadas y vehículos de apoyo. El profesor asintió con un gesto hacia Miffy. Y este es Missouri Williams, ¿no es así? Encantada de conocerlo, señor, dijo Miffy. Parecía de las que estarían encantadas de casi cualquier cosa. Soy la nueva francotiradora del grupo. Antes me dedicaba a reparaciones y equipo, y tengo experiencia en demolición. Me estoy entrenando para ser gancho, señor. Ni en sueños, dijo Val. Se le da bien el rifle, profesor. Digamos que Sam la había adoptado. Probablemente la persona que perdieron hace poco, pensé, interpretando la expresión rígida del profesor y la mirada de tristeza de Tia. Sam. Supuse que había sido el gancho, el que cargaba con la mayor parte del peligro al interaccionar con los épicos y llevarlos a las trampas. Era mi trabajo en el equipo. El de Megan antes de que se fuese. No conocía a Sam, pero no me resultaba difícil sentir simpatía por el compañero caído. Había muerto peleando. Pero Megan no había sido la responsable. Dijera lo que dijera el profesor. Encantados de tenerte con nosotros, Miffy, dijo el profesor sin expresar nada con la voz. Percibí que le despertaba escepticismo, pero me di cuenta porque lo conocía muy bien. Mete el jeep en el garaje. David, ve con ella. Vigila por si acaso. Alcé una ceja. Él me dedicó una mirada neutra. Sí, decía la mirada. Me estoy librando de ti durante unos minutos. Supéralo. Suspiré y seguí a Miffy por la puerta lateral, apagando las luces de camino. Los otros se quedaron a oscuras, pero así evitábamos que fuese tan evidente que las puertas se abrían y se cerraban. Cogí mi nuevo rifle, extendí la mira nocturna y acompañé a Miffy hasta el jeep. Detrás, una de las puertas del garaje se abrió sin emitir apenas sonido. Dentro, bajo la débil luz de las estrellas, vi que el profesor, Tia y Val mantenían una conversación en voz baja. Chispas, dijo Miffy en voz baja, intimida de verdad. ¿Quién?, pregunté. ¿El profesor? Sí, dijo. Llegamos al jeep. Wow, Fedrus en persona. No quedé como demasiado de tonta, ¿verdad? No. No más que yo en varias ocasiones tras conocer a John. Sabía lo intimidante que podía ser. Bien. En la oscuridad Miffy miró al profesor y frunció el ceño. Luego se volvió hacia mí y me ofreció la mano. Soy Miffy. Nos acaban de presentar. Lo sé, dijo, pero yo no pude presentarme a mí misma. Eres David Charleston, el tipo que mató a Steelheart. Lo soy, dije, aceptando su mano con vacilación. Era una chica un poco rara. Me estrechó la mano y se acercó más. Eres asombroso, dijo en voz baja. Chispas. 2 héroes en un mismo día. Voy a tener que escribir algo en mi diario. Subió al jeep y lo arrancó. Yo examiné la zona con el rifle para comprobar si nos habían visto. No vi nada,
así que volví a entrar en el garaje siguiendo al jeep. Intenté no prestar demasiada atención al hecho de que el profesor le había pedido a ella, y no a mí, que metiera el jeep. Yo era más que capaz de aparcar un jeep sin pegármela. Chispas. Ya ni siquiera chocaba al girar en las esquinas, la mayor parte de las veces. Miffy bajó la puerta del garaje y lo cerró todo. El profesor, Tía y Val concluyeron su charla reservada. A continuación Val nos llevó al fondo del taller y luego por un túnel bajo las calles. Yo supuse que caminaríamos durante un rato, pero no fue así. Pocos minutos después pasamos por una trampilla y volvimos al exterior. El agua lamía un muelle, y un río muy ancho salía de la ciudad y se perdía en una bahía oscura. En la distancia, al otro lado, se veían luces coloridas, cientos y cientos. Antes de partir había mirado unos mapas y podía deducir dónde nos encontrábamos. Era el río Hudson y lo que estaba al otro lado era la vieja Manhattan, Babilonia restaurada. Parecía que disponían de electricidad y esa era la fuente de la neblina iluminada que había visto. Pero, ¿por qué las luces tenían tantos colores, y estaban tan extrañamente atenuadas? Entorné los ojos para intentar distinguir los detalles, pero las luces me parecían nubes de motas. Seguí al equipo por el muelle y enseguida me concentré en el agua. A pesar de vivir en Chicago Nova, nunca había estado tan cerca de una masa grande de agua. Stilgert había convertido una buena parte del lago Michigan en acero de forma que yo nunca había llegado a la orilla. Algo en esas profundidades tenebrosas me hacía sentir incómodo. Frente a nosotros, al final del muelle, se encendió una linterna e iluminó una lancha motora de tamaño medio con un hombre enorme sentado en la parte posterior, vestido con una camisa roja de franela en la que cabrían 5 personas. Era barbudo y tenía el pelo rizado. Nos saludó con una sonrisa. Chispas, era un tipo grande. Como si un leñador se hubiese comido a otro leñador y sus poderes se hubiesen combinado para formar un leñador gordo de verdad. Se puso de pie mientras Val subía. Le dio la mano al profesor y a Tía. A mí me sonrió. Excel dijo en voz baja para presentarse. Hizo una breve pausa entre las sílabas, como si estuviese diciendo XL. Me pregunté cuál sería su función en el equipo. ¿Eres Steel Slayer? Sí, dije, dándole la mano. Con suerte la oscuridad ocultaría mi vergüenza. Primero Val, luego este tipo que me llamaba así. Pero no hace falta que me llames por ese nombre. Es un honor, me dijo, y retrocedió. Esperaban que subiese al bote. No debería haber problema. No, me di cuenta de que estaba sudando, pero me obligué a subir al inestable vehículo. Se agitó mucho más de lo que me hubiese gustado y se agitó más al subir Miffy. ¿De veras íbamos a cruzar aquel río enorme en un vehículo tan pequeño? Me senté, incómodo. Había mucha agua. ¿Estamos todos, señor?, preguntó Excel una vez que estuvimos a bordo. Estamos todos, confirmó el profesor, y se acomodó en la proa. Vamos. Val se situó en la parte posterior, cerca del pequeño motor fuera borda. Lo arrancó y emitió un traqueteo bajo. Nos alejamos del muelle y entramos en las inquietas aguas negras. Yo me agarré con fuerza, mirando fijamente el agua. Toda aquella negrura debajo. ¿Qué podría haber ahí? Las olas no eran enormes, pero nos movían. Una vez más me pregunté si no deberíamos navegar en algo mayor. Me moví más cerca del centro del bote. Entonces, ¿habéis preparado al nuevo?, preguntó Val, gobernando la barca. No, dijo el profesor. Ahora puede ser un buen momento, teniendo en cuenta que, dijo Val haciendo un gesto hacia las luces lejanas. El profesor se volvió hacia mí. Casi toda su forma estaba oculta en las sombras. El viento movió su bata negra de laboratorio. Todavía no había superado del todo el asombro de la primera vez que lo vi. Sí, ahora éramos íntimos, pero en ocasiones regresaba aquella impresión. Era Jonathan Fedrus, fundador de los Reconers, un hombre al que había adorado durante gran parte de mi vida. La que gobierna esta ciudad, me dijo, es una hidromante. Asentí deseoso de saber. Rega, empecé a decir. No pronuncies su nombre, me interrumpió el profesor. ¿Qué sabes de sus habilidades? Vale, dije, parece ser que es capaz de enviar una proyección de sí misma, de forma que cuando la ves puede que se trate de un duplicado. También tiene el catálogo completo de poderes de un épico de agua anormal. Puede hacer que suba y baje el agua, controlarla con la mente. Esas cosas. También puede ver desde cualquier superficie abierta de agua, dijo el profesor, y oír lo que se dice cerca del agua. ¿Te haces una idea de las ramificaciones? Miré las aguas abiertas que nos rodeaban. Vale, dije con un escalofrío. Podría estar observándonos en cualquier momento, dijo Excel. Debemos actuar dándolo por supuesto, y con el consiguiente miedo. ¿Cómo seguís con vida?, pregunté. Sí puede ver. No es omnisciente, me dijo el profesor, hablando con firmeza. Solo puede dedicar su atención a un lugar cada vez y no le resulta especialmente fácil. Mira en un plato de agua que tenga en las manos y puede usarlo para ver desde cualquier superficie de agua que toque el aire. Como una bruja de cuento, dije. Claro, justo eso. Excel se rió, pero dudo que tenga caldero. En cualquier caso, dijo el profesor, tiene grandes poderes, pero no le facilitan examinar y encontrar cosas aleatoriamente. Necesita que algo le llame la atención. Por eso evitamos decir su nombre, añadió Val desde la popa, a menos que lo susurremos por la red móvil. El profesor tocó su auricular. Yo activé el móvil,
con amplificación de voz, y lo conecté a mi auricular inalámbrico. Así susurró el profesor, y en mi oído sonó claramente. Asentí. Ahora mismo siguió. Estamos a su merced. Flotamos en aguas abiertas. Si supiese que estamos aquí, podría invocar tentáculos de agua y hundir este bote hasta las profundidades. En esta ciudad, como en la mayoría, los Reconers existimos porque tenemos cuidado. Nos mantenemos en silencio y nos ocultamos. Que nuestra forma de actuar en Chicago Nova no te haga descuidado aquí. ¿Entendido? Sí, dije, susurrando igual que él y confiando en que el sensor de mi auricular captase mi voz y la transmitiese. Menos mal que pronto abandonaremos el agua. No. El profesor se volvió hacia la ciudad y guardó silencio. Pasamos junto a algo. Un enorme y elevado fragmento de acero. Fruncía el ceño. ¿Qué era esto y por qué lo habían construido en medio de un río? En la distancia veía otro. Las partes superiores de las torres de un puente de suspensión. Lo comprendí al ver cables que se hundían en el agua. Habían hundido todo el puente. Oh. El agua se había elevado. Chispas. Susurré. Nunca vamos a abandonar las aguas abiertas. ¿No es así? Ha hundido la ciudad. Sí, dijo el profesor. Estaba anonadado. Había oído que Regale había elevado el nivel del agua alrededor de Manhattan. Pero esto era mucho más de lo que había podido suponer. En su día ese puente debió elevarse 30 o más metros sobre el río. Ahora estaba bajo la superficie. Solo eran visibles sus torres. Me volví y miré hacia el agua que habíamos dejado atrás. Ahora apreciaba una inclinación sutil en la superficie líquida. El agua se abombaba y teníamos que movernos hacia arriba por una pendiente para llegar a Babilar, como si trepásemos por una colina de agua. ¡Qué disparate! Al acercarnos a la ciudad comprobé que, efectivamente, estaba hundida por completo. Los rascacielos salían del agua como centinelas de piedra. Las calles se habían convertido en canales. Y mientras contemplaba esa extraña visión, me di cuenta de algo todavía más extraño. Las luces relucientes que había visto en nuestra aproximación no venían de las ventanas de los rascacielos, venían de los muros de los rascacielos. Las luces surgían por zonas, brillantes y fluorescentes, como si fueran luces de emergencia. ¿Pintura fluorescente? Eso es lo que me parecía. Me agarré al lateral del bote, frunciendo el ceño. No era lo que había esperado. ¿De dónde sacan la electricidad? Pregunté por el móvil. No tienen, dijo Val en mi oído, susurrando, pero con un sonido perfectamente claro para mí. En la ciudad no hay electricidad excepto la de nuestra base secreta. Pero las luces, ¿cómo funcionan? De pronto los laterales del bote se pusieron a brillar. Di un salto y miré hacia abajo. El resplandor era como una luz apagada que lentamente iba ganando intensidad. Azul. Pintura. Habían pintado los laterales del bote. Era también lo que cubría los edificios. Pintura en spray. De la de los grafitis. En todos los colores, el grafiti relucía vivamente, como musgo de colores. ¿Cómo funcionan las luces?, preguntó Val. Me gustaría saberlo. Redujo la velocidad del bote y pasamos por entre dos grandes edificios. Su parte superior relucía y entornando los ojos distinguí los bordes pintados con spray que delimitaban las azoteas. Relucían con rojos, naranjas y verdes vivos. Bienvenido a Babilonia restaurada, David, dijo el profesor desde la proa. El mayor enigma del mundo. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia.